El libro de Job es uno de los libros más fascinantes, desconcertantes y desafiantes de la Biblia. En él encontramos grandes temas e interrogantes que nos afectan a todos los seres humanos. ¿Por qué hay dolor y sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió que Job y cada ser humano sufriera? ¿Por qué Dios no le reveló a Job y muchas veces a nosotros la causa del sufrimiento? Hoy buscaremos responder estas preguntas. El tema está imperdible. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. No hay un libro que transforme tanto la vida y el intelecto como la Biblia. A través de sus páginas encontrarás un poder transformador que fortalece la mente y eleva los pensamientos y renueva la fe. Es por eso que con nuestra nueva revista aprenderás a interpretar pasajes complejos de la Biblia, fortalecerás tu relación con Dios y recibirás las respuestas que siempre has buscado. No pierdas la oportunidad de crecer en conocimiento y fe con la nueva revista Esperanza en la mira de la verdad. Puedes solicitarla gratuitamente a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Allí tú vas a tener que escoger la revista y va a aparecer un formulario para llenar. Vas a llenar tu nombre, vas a llenar también ahí algunos datos específicos sobre ti para que podamos enviarte esta revista de forma física a tu casa si vives dentro de los 7 países de Sudamérica. Si de repente tú vives lejos o en otro país fuera de Sudamérica, tú puedes descargar esta revista en PDF también en ese link, en esa página web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. O también puedes escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Nosotros te guiaremos en el proceso a través de WhatsApp para que puedas solicitar también tu revista Esperanza en la mira de la verdad. El libro de Job es único en la Biblia. Es un libro que ha fascinado, desconcertado y desafiado a sus lectores a lo largo de los siglos. Es un libro fascinante porque nos muestra que detrás de todo dolor y sufrimiento hay una batalla entre el bien y el mal, donde el causante del pecado y el sufrimiento no es Dios, sino Satanás, quien actúa con crueldad, pero bajo los límites que Dios le impone. Aunque muchas situaciones difíciles en la vida no parecen tener sentido, Dios aún continúa en el control. El libro de Job es también desconcertante. Cuando leemos el libro encontramos la razón por la que Job estaba sufriendo, pero quedamos perplejos al ver que Dios permitió que a Job le sucediera una serie de tragedias. ¿Por qué permitió Dios que Job sufriera? Aplicando la pregunta a términos más amplios, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Hoy estaremos abordando estas preguntas. El libro de Job es también realmente desafiante porque nos deja con algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué Dios no le reveló a Job el problema de fondo por el cual estaba sufriendo? ¿No le habría resultado más llevadero a Job saber la razón de su sufrimiento? En el programa de hoy buscaremos responder estas preguntas. Obviamente, no son respuestas definitivas, porque el tema es muy amplio y complejo, pero sin duda serán de mucha ayuda para nosotros a la hora de lidiar con el problema del sufrimiento y encontrar en Dios la fe, la seguridad y la esperanza en medio de la aflicción. Comencemos con la gran batalla entre el bien y el mal. Detrás del problema del sufrimiento y la muerte hay una lucha cósmica entre el bien y el mal. ¿En qué consiste esta batalla? Se trata de un gran conflicto entre Dios y Satanás, o más específicamente entre Cristo y Satanás, cuyo origen se remonta al cielo, antes de la creación del ser humano. En el cielo,
Un ángel libre y perfecto se exaltó a sí mismo y se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, que significa adversario. Este ángel rebelde se volvió el máximo adversario de Dios y luchó contra Cristo, pero no pudo vencerlo y fue expulsado del cielo. Luego de ser arrojado del cielo a la tierra, Satanás indujo a pecar a Adán y Eva. Con el pecado se desfiguró la imagen de Dios en el ser humano y éste también pasó a rebelarse contra Dios. Así, con la rebelión humana, toda la creación se vio afectada por el pecado y entonces apareció el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la miseria y la muerte. Reconocer esto es importante porque el origen de todo mal no se encuentra en Dios, sino en el pecado, en los seres pecadores y en la naturaleza afectada por el pecado. Mira lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. El texto bíblico dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Aquí Jesús desenmascara a Satanás como asesino y mentiroso. Satanás es así porque tiene una naturaleza pecaminosa que le impulsa a pecar y a hacer daño. Pero no solo él, sino también los seres humanos somos pecadores, tenemos esa tendencia que se manifiesta en conductas nocivas, pero no solo el ser humano. También la naturaleza ha sufrido los embates del pecado y esto se manifiesta en los desastres naturales y en la conducta perjudicial de los animales. Como puedes apreciar, son el pecado, los seres pecadores y la naturaleza golpeada por el pecado los que causan el mal y el sufrimiento. De ninguna manera lo es Dios, y esto lo podemos vislumbrar en el libro de Job. El libro comienza mencionando que Job era un hombre justo y perfecto, y que poseía muchas riquezas. Sin embargo, fue víctima de una calamidad que no merecía, una calamidad exagerada que le hizo perder todo excepto a su esposa. ¿Quién creyó Job que era el causante de los azotes de su desgracia? Job pensó que era Dios. Mira lo que dice Job en el capítulo 19, versículo 6. Job menciona lo siguiente: sepan, dice Job, que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. ¿Por qué Job considera que su calamidad provenía de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Job no tenía un cuadro más completo de lo que estaba sucediendo detrás de la escena. Y como Dios es soberano, en esas épocas pensaban que todo lo bueno y lo malo provenía exclusivamente de Dios. Pero el libro de Job, cuyo autor fue probablemente Moisés, sí revela qué estaba sucediendo. En el capítulo 1, versículos 6 al 12, se revela lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí podemos ver claramente quién es en realidad el causante de las desgracias de Job. No es Dios, sino Satanás, quien está detrás del mal que azota a las personas.
Por supuesto, el diablo no es el único causante de los daños. Unos versículos más adelante, el libro menciona que un grupo de sabeos y luego uno de caldeos mataron a los siervos y a los hijos de Job y robaron todo lo que tenía. Los seres humanos, al rebelarse contra Dios, se convirtieron también en causantes del sufrimiento en este mundo. Pero el libro de Job también menciona que un gran fuego y luego un gran viento mataron animales y personas. Como consecuencia del pecado, mis amigos, la naturaleza también se volvió adversa y trajo consigo sufrimiento, dolor y muerte. De esta manera, en el libro de Job podemos ver quiénes y cuáles son los causantes de las calamidades: Satanás, los seres humanos y la naturaleza. Entonces, para ser más claros, cuando llegan las desgracias a nuestra vida, el origen puede estar en Satanás y sus ángeles caídos, puede estar en otros seres humanos o también en la naturaleza. No siempre sabremos cuál de los tres es exactamente el originador de las calamidades, pero de lo que sí podemos estar seguros es que Dios no es el causante de ninguna de las miserias que abaten al ser humano y a la naturaleza. Cuando el mal llega a nuestras vidas, podemos tener la seguridad de que no proviene de Dios. Pasemos ahora a la otra pregunta, una pregunta desconcertante. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Pero antes de profundizar en esta cuestión tan intrigante, vamos a una breve pausa. No te vayas y ya volvemos con más aquí en Fe para Hoy. Continuando con nuestro episodio del día de hoy, en el bloque anterior ya vimos que Dios no es el causante del mal y del sufrimiento. De eso podemos estar plenamente seguros. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué lo permite? ¿Acaso Dios no tiene el poder para impedir que suframos? Por supuesto que Dios tiene el poder para impedir que suframos, pero no lo hace. ¿Por qué? Es posible que no encontremos una respuesta totalmente satisfactoria en esta vida, es decir, antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Sin embargo, podemos entrever alguna respuesta y tiene que ver con los motivos del corazón. Por lo general, cuando vemos a las personas, vemos la apariencia, pero no los motivos que la subyacen. Incluso cuando nosotros mismos hacemos un bien, es posible que no distingamos la verdadera motivación de nuestra acción, porque no sabemos si lo que se está haciendo es de corazón o es por interés. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 lo siguiente: así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí el apóstol está revelando que recién luego de que Jesús regrese, sabremos los verdaderos motivos del corazón. Pero el libro de Job nos muestra que hay un acusador, que es Satanás, que está constantemente cuestionando la lealtad de los hijos de Dios. Mira lo que dice Job capítulo 1 versículos 9 y 11. Dice así: Satanás respondió: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Pero extiende la mano y daña lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Este es un caso muy delicado. Satanás acusa a Job y a todos los seres humanos de servir a Dios solo por interés, no por amor verdadero. Como dijo el teólogo Giri Moscala, para Satanás los que siguen a Dios son simplemente actores que fingen amar a Dios y lo hacen solo porque tienen beneficios, pero una vez que se les quitan esos beneficios, abandonan a Dios. Nadie ama a Dios desinteresadamente. El amor puro y verdadero no existe. Sin embargo, Satanás no se queda ahí, sino que da un paso más. Le dice a Dios: pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Aquí
para probar sus argumentos retorcidos, Satanás le dice a Dios que le quite a Job sus bendiciones y quedará demostrado ante todos que Job es fiel por conveniencia. Pero ¿quién quita las bendiciones? ¿Dios o Satanás? El versículo siguiente, es decir, el versículo 12, revela quién es en realidad el que hiere a Job. Dice el versículo 12, entonces Jehová le respondió a Satanás, aquí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Encontramos entonces que es realmente Satanás quien le hace daño a Job, pero con el permiso de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque Dios lo permite? Porque vivimos, mis amigos, en un mundo donde se libra en su máxima intensidad el combate entre el bien y el mal. Todos estamos inmersos en esta lucha, nadie escapa a ella y en este contexto el mal nos alcanza a todos y nuestra respuesta revela los motivos de nuestro corazón. ¿Servimos a Dios por interés o lo servimos por amor? En las adversidades se revela la respuesta. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 2. El texto bíblico dice, puede que surja un profeta o un visionario en medio de ti que anuncie una señal o un prodigio y que te diga, vayamos tras otros dioses que tú no conoces para rendirles culto. Aunque se cumplan la señal o el prodigio, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños de ese visionario. Es que el Señor su Dios los estará probando a ustedes para saber si verdaderamente aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En estos versículos, Dios permite que surja un falso profeta. Es falso porque lleva a adorar a otros dioses o a transgredir la ley de Dios. Dios podría impedir que surja el falso profeta, pero no lo hace, lo deja actuar. ¿Por qué? Porque de esa manera prueba los corazones de las personas para saber si lo aman con todo su ser, es decir, si lo aman verdaderamente o si no. Aquí, en realidad, Dios no necesita saber si lo amamos o no. ¿Quiénes son los que necesitan saber si en verdad amamos a Dios? Somos nosotros los que necesitamos saber si lo amamos. Porque podemos pensar que en realidad amamos a Dios, pero es posible que las dificultades demuestren lo contrario. Si esto sucede, necesitamos acudir a Dios para que transforme nuestro corazón conforme a su voluntad. Pero no solo somos nosotros, sino también todo el universo que está expectando si amamos o no a Dios. Si las acusaciones de Satanás contra nosotros son verdaderas y amamos a Dios por conveniencia o son falsas porque amamos a Dios de corazón, de verdad. Entonces, Dios permite las dificultades y el sufrimiento porque nos revelan a nosotros y a los demás seres inteligentes cómo está nuestro corazón. Pero Dios no nos entrega completamente al mal, sino que nos protege. Cuando Satanás le pidió permiso a Job para atacarle su integridad física, Dios le advirtió, Job está en tus manos, sí, pero respeta su vida. Aquí entendemos que cuando hay calamidades, las cosas pueden parecernos fuera de control, pero no es así. Dios está al control y no permitirá ninguna calamidad que no podamos soportar. El apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, el apóstol dice lo siguiente, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Al final, después de mucho sufrimiento, Job se mantuvo fiel en virtud de la gracia sobreabundante de Dios. Y Dios demostró al universo que Job le servía por amor y no por interés, y Dios lo recompensó. Satanás fue derrotado y desenmascarado una vez más,
Y esa victoria la podemos obtener todos si nos aferramos de Dios en medio de la calamidad. Entonces nuestro corazón quedará refinado como el oro y resplandecerá reflejando la gloria de Dios. Pasemos ahora a nuestra última pregunta. ¿Por qué Dios no le reveló a Job el problema de fondo por el cual él estaba sufriendo? ¿No le habría resultado más llevadero a Job saber la razón de su sufrimiento? ¿Sabes? Si Job hubiera sabido que Satanás lo estaba acusando y que debían revelarse los verdaderos motivos por los que Job servía a Dios, ¿no le hubiera sido más soportable? La respuesta a esta pregunta está en la fe. El creyente ha sido llamado a vivir por fe. Como dice Habacuc capítulo 2 versículo 4, el texto dice: mas el justo por su fe vivirá. Vivir por la fe significa entregar la vida completamente en las manos de Dios. Hacer lo que Dios pide y vivir como Dios dice, aunque no lo entendamos. ¿Y por qué el justo tiene que vivir por fe? Recuerda que estamos en una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, donde Cristo es el único que puede vencer. Entonces, solo si nos aferramos a Cristo, podremos vencer. Saber todas las razones por las que sufrimos no nos garantizará la victoria. Es más, hay cosas que no entenderíamos incluso si las supiéramos. Por ejemplo, un niño pequeño no entendería la explicación de por qué no debe meter el dedo en el enchufe. Tiene que confiar en su padre. Cuando crezca, conocerá mejor por qué debió confiar en él. De modo semejante, nosotros tenemos un cuadro más completo de lo que sucedía con Job y de lo que sucede con nosotros. Satanás ha venido siendo desenmascarado a lo largo de los siglos. Cristo lo puso en evidencia en la cruz. Ahora tenemos un cuadro más completo de por qué nos suceden cosas malas. Pero aún así, no tenemos el cuadro completo. Hay cosas que no entendemos. ¿Y qué podemos hacer? Avanzar por fe como lo hizo Job. No necesitamos saberlo todo, sino necesitamos tener una fe viva, una fe que en medio de la calamidad se aferra a Dios y tiene asegurada la victoria. Como hemos visto hasta aquí, muchas de las preguntas sobre el sufrimiento, el dolor, las tragedias, quizás no son respondidas por nosotros, pero podemos tener la seguridad que la Biblia nos muestra que hay un Dios que está en medio de todas las situaciones o circunstancias con nosotros. No estamos solos, hay un Dios que nos acompaña. Pero yo quiero también presentarte el día de hoy una guía de estudios, la revista Esperanza, titulada En la mira de la verdad. Con esta revista Esperanza tú podrás crecer en tu relación de fe con Dios, porque es necesaria la fe, es necesaria la convicción, es necesaria la fuerza espiritual para resistir en medio de las dificultades y circunstancias complejas de la vida. Cuando de repente llegue el sufrimiento a tu corazón, tú necesitas tener fe. Y para crecer en fe necesitas estudiar la Biblia. Y esta guía de estudios de la Biblia, que es la revista Esperanza, te ayudará a comprender mucho más de la Biblia. Por ejemplo, podemos hablar con los muertos. ¿Existe el rapto secreto? ¿El don de lenguas proviene de Dios? Las respuestas a estas preguntas y a otras más, tú podrás encontrarlas aquí en esta revista Esperanza, que tratará estos temas a la luz de la palabra de Dios. Tú puedes solicitar esta revista Esperanza a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y cuando ingreses a esa página web, tú vas a tener que escoger esta revista y después llenar un registro para que podamos enviarte esta revista Esperanza a tus manos. También puedes descargarla en PDF.
Entonces, amigo, amiga, yo espero en este momento que tú puedas solicitar gratuitamente esta revista Esperanza. El libro de Job es un libro fascinante. Nos revela una parte de la realidad que no podríamos haber comprendido sin la Biblia. Nos enseña que, si bien no tenemos todas las respuestas, podemos confiar en que Dios no es el autor de nuestros males, que Él está siempre al control de todo y que un día nos dará las respuestas que hoy buscamos y no encontramos. ¿Estás pasando por dificultades? ¿Sientes que Dios te ha abandonado? ¿No encuentras respuestas a tus adversidades? Hoy te invito a confiar en Dios, así como lo hizo Job. Entrégate a Cristo, camina con Él, conversa con Él, obedécelo. Él es el único que puede vencer. Y si te aferras a Él, tú también serás hoy un vencedor.